que es de potencia muscular, a cargo del profesor de educación física Daniel Pons, quien es entrenador de fuerza, es strongman y de traslados con carga. Bienvenido, doctor. Buenas tardes desde México, buenas noches desde Argentina. Buenas tardes, Ana. Un placer estar acá con ustedes. Estaba escuchando ahí. Bueno, nada, me alegro un montón. Voy a ver si es que puedo ser lo más conciso, lo más preciso y lo más claro. Hablando un poco de mí. Es decir, yo soy entrenador de Strongman de hace alrededor de unos 20 años, 19 años. Soy atleta internacional de Strongman para que más o menos que la gente pueda ubicar. El Strongman es un deporte milenario que nace allá en los Países Bajos, en los países del este, hasta incluso hoy por hoy se da mucho en lo que es el País Vasco, que es transferir la fuerza a diversos tipos de elementos, objetos, hasta incluso barras. Es decir, esa es la diferencia que hay entre deportes como el powerlifting, como el levantamiento olímpico, como otros deportes que lo que hacen es transferir la barra, transferir la fuerza a una barra. En cambio, el strongman transfiere la fuerza a diversos tipos de elementos, hasta incluso cotidianos, que pueden ser una piedra, puede ser un banco, puedes empujar un vehículo que se te quedó en medio de la calle, cambiar una rueda, levantar, bueno, hay diferentes tipos eh, de verbos que podemos utilizar y que podemos poner con este deporte. Decía un entrenador, decía que el Strongman es divertido, sí, es divertido verlo, pero practicarlo, es decir, como atleta tal vez requiere de un gran esfuerzo, pero también se puede aplicar, ¿sí? A lo que es a las personas comunes. En este caso yo hice un pequeño cuadrito, una pequeña reflexión precisamente para esta jornada, porque lo que quería el doctor es que hable sobre todo en personas adultas. Sí, yo tengo mi gimnasio propio, además doy talleres, además soy también organizador del Strong Fest y de otros del hombre y la mujer más fuerte de Argentina. Y cada vez encontramos más divisiones. A esto que quiere decir que cada vez encontramos más gente grande que lo pueden practicar y que lo hacen. Inclusive hace poco estaba el Mundial, eh, que hay atletas de 60 años, 65 años compitiendo, y la verdad es que algo increíble que tengamos en el mundo hoy por hoy esos dos desequilibrios, que es que cada vez hay más confort, menos el hacer fuerza, y que encontramos a estas personas que la ciencia los respalda y que dice, bueno, de que podemos hacer. Voy a empezar, a ver, yo quiero hablar de fuerza, ¿sí? Fuerza, potencia. Para mí la fuerza engloba todo. Y bueno, y la potencia, ¿qué es en realidad la potencia? La potencia es lo máximo que vos puedes mover de kilos en una velocidad, en un tiempo pequeño. Algunos dicen microsegundos. Eso es potencia. Lo que vos puedes generar, la fuerza máxima que puedes generar en segundos. Eso es potencia. Yo trabajo con potencia, después voy a explicar bien cómo trabajo con personas adultas en potencia, pero también trabajo con lo que es transferir la fuerza a estos tipos de elementos. Porque es muy importante, acá hago un paréntesis, porque es muy importante trabajar las fibras musculares cuando estamos hablando de fuerza, cuando estamos hablando de potencia, cuando estamos hablando de fuerza absoluta, cuando estamos hablando de fuerza máxima. Estamos eh, hablando sobre todo de fibras tipo 2, las fibras rápidas que nosotros tenemos. No voy a entrar tanto en conceptos que ya seguramente acá hay muchos expertos, pero que a medida, el ser humano nace con menos fibras y cada vez menos fibras
muscular del tipo 2, que son las que nos dan a nosotros potencia, velocidad, son las rápidas que las llaman, y las otras, las tipo 1, que son las lentas, ¿no? Eso es una, que muchos animales, es decir, que muchos animales que la tienen, incluso cazadores, depredadores que la tienen. En cambio nosotros, hasta incluso nuestros primos, y no quiero ir muy lejos, pero los gorilas se pasan comiendo todo el día y tienen fibras mucho más potentes que la de nosotros, que nosotros sí o sí la tenemos que entrenar. El ser humano sí o sí tiene que entrenar desde joven. Recién estaba escuchando que antes no se aconsejaba a los chicos hacer fuerza, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque tampoco había gente capacitada para hacerlo. Entonces, todo lo que es nuevo, eh, tenemos miedo. Es decir, todo lo que es absurdo a nosotros, lo que no conocemos, es miedo, y entonces decimos no. Entonces mejor darle una pelota a un chico que juega la pelota y que vaya al barrio y que juega la pelota. Total, va, le pegan una patada, se quiebra, no pasa nada, se hace la rehabilitación y con eso pasa todo. Bueno, se decía que, bueno, que los chicos pueden perder altura. Por ejemplo, mi hijo desde muy temprana edad hace y va al gimnasio, ahora dejó un tiempo, pero desde los 5 o 6 años que él hace todo tipo de entrenamientos de fuerza. ¿Por qué otra parte más? Porque cuando envejecemos vamos perdiendo estas fibras musculares, además que nuestro sistema, sobre todo eh, nuestro sistema hormonal, ¿sí? Va cambiando y cada vez más. ¿Por qué cada vez más? Porque cada vez hay más confort, cada vez hay más tecnología, cada vez nos estamos moviendo menos, ¿sí? Cada vez la alimentación va cambiando y buscamos en sí. Yo nunca me voy a olvidar una frase que una persona me viene y me dice, pero negro, me dice, a mí me llaman negro, negro, dice, acá en el gimnasio, el venir, el sudar y estar, dice, ¿no hay algo un poco mejor? Y le digo, yo no regalo confort. Es decir, esa es la palabra que nosotros tenemos que entender, de que una persona grande tampoco tiene que tener confort. Vamos a hablar de las personas de la tercera edad, personas de 40 años, 45 años, 50, 60. Bueno, hace poco, eso lo quiero poner como ejemplo y es algo que puede servir mucho porque lo hago con mis pacientes, pacientes, con mis alumnos, ¿no? Yo tenía en contra a mi familia, porque yo de chico empecé a los 15, 16 años a levantar pesa, que me tenía que esconder para levantar pesa, y mi mamá era una. Yo a mi padre lo pierdo de muy joven, por eso me hice los estudios del corazón, todo con el doctor, que me salieron de 10. Por eso mismo también estoy acá, ¿no? Yo lo pierdo por un ataque y toda mi familia, toda mi familia de Pons fallecen por problemas cardíacos, la mayoría por problemas cardíacos. Y mi mamá era una de las que me decía que no haga fuerza, que me voy a golpear, que era esto, lo otro, y nunca me apoyaba nada hasta que, bueno, uno fue compitiendo. A medida que fue compitiendo, fue conociendo países, fue conociendo gente, fue haciendo talleres, fue haciendo muchas cosas, otras cosas más, y que lo hice involucrar a mi hermano también, que es profesor de educación física, lo hice involucrar también en todo esto. Hace 3 años atrás, un poco menos, 2 años atrás, mi madre empezó el gimnasio, como nunca, cosa que ella hacía otras cosas, hacía vóley, hacía otro tipo de deporte, que como yo digo también lo mismo, el deporte es optativo, hasta un cierto punto lo podemos llamar que sea sistemático. El deporte, juego a la pelota, yo creo de que hay personas que tal vez no están en condiciones para jugar a la pelota, o no están en condiciones, como hoy decía Marcelo, en hacer que una persona vaya y tenga impactos jugando al básquet, ¿sí? No estoy de acuerdo. Mi madre empieza con todo lo que ahora le voy a enseñar cómo yo trabajo con mis alumnos, ya sea grandes, chicos, medianos, pero siempre y cuando teniendo en cuenta patologías previas. Mi mamá es una persona que sufrió 2 hernias de disco, tiene 3
tres, cuatro cirugías, pero bueno, la vamos llevando ahí. Y también, bueno, saliendo un poquito del tema, lo que es el entrenamiento, también era la cuestionable, la famosa creatina, que la está tomando hoy por hoy creatina, pero eso es cuestionable, eso se puede hablar en otro momento. Pero bueno, empezó a hacer y se sintió mejor, es decir, se siente mejor. Me dice, mira, negro, ya no tengo más dolores en mi estómago, que eran dolores del intestino que tenía, mala regulación del intestino, menos dolores articular. ¿En qué lo hago hacer? Bueno, a ver, yo clasifico a todo tipo de entrenamiento de potencia y de fuerza, lo clasifico en eh, ejercicios de patrones básicos de movimientos. Es decir, el ser humano nace con patrones básicos de movimiento que son las cargas, serían empujes, predominante de rodilla, que serían sentadillas, que tanto está cuestionado la sentadilla, que si están bien para las rodillas, si no está bien para las rodillas, bueno, la mayoría de la gente mayor que yo tengo y que fueron de estos 20 años, cosas siempre la hago hacer, siempre y cuando que no tenga algo, eh, bueno, he rehabilitado rodillas, es decir, he rehabilitado rodillas después que le den el alta a un doctor, he rehabilitado rodillas, también con extensiones de pierna, con sentadilla después, todo, y me dedico mucho a la movilidad. ¿Qué quiere decir la movilidad? La movilidad era antes lo que se decía flexibilidad, ser más flexible. En eso hay que tener mucho cuidado también. ¿Dónde colocar la movilidad? Si antes del ejercicio, mediante, es decir, intra ejercicio o al final del ejercicio. Yo prefiero la movilidad, una movilidad global que se llama, tanto dinámica como estática, en un día. Un día, 2 días, trabajar la movilidad fuera de lo que es la fuerza. ¿Sí? También es muy importante, no sé si alguien quiere agregar alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta, bueno, dejo esto acá y si tiene alguna pregunta sigo, si no, sigo desplayándome con lo que estoy hablando. Em, dice, hay una doctora que dice, soy pediatra y quisiera hacer actividad física, pero fui operada de meniscos y tengo artrosis crónica, desgaste total, ¿qué actividad puedo hacer? Bueno, en ese caso, a ver, esto hay que trabajar en conjunto y en grupo. En este caso tiene que ver también mucho, tiene que ver la persona que va a estar, eh, que le va a estar asesorando y que le va a estar haciendo la rehabilitación dentro de un gimnasio, porque bueno, hablamos de gimnasio muchas veces, hablamos de gimnasio como un centro para culturistas, para gente fuerte, etcétera, etcétera, y no, y últimamente pasa todo lo contrario, ¿sí? Eh, con el doctor también. Y bueno, a ver, en caso hay que reforzar toda esa zona. La única forma para reforzar en esa zona es moverse, es hacer un entrenamiento, como dije anteriormente, de menor a mayor y con sobrecarga. Es la única forma que ese músculo pueda proteger esa articulación, que la parte tendinosa, la parte de los tendones va a tardar un poco más en recuperarse, eso es sabido, es decir, biológicamente es así, el músculo se recupera mucho más rápido que el tendón y el hueso se recupera más lento que el tendón. Entonces, yo lo que haría es trabajar todo lo que sería el muslo anterior, que sería todo lo que son los bastones del cuádriceps, con pequeñas caminatas con peso, que después le voy a contar, porque se han escrito libros después de que se dio a conocer los granjeros, los famosos granjeros, eh, y después seguir con predominantes de rodillas, que sería lo ideal. Pero bueno, habría que ver primero en que esa persona mantenga o supere, ¿sí? El sistema muscular, sobre todo el sistema muscular.
Ya no hay más preguntas. Listo. Bueno, continúo con lo mío. A ver. Eh, Como dije anteriormente, que yo lo que trabajo es la transferencia de la fuerza, de la potencia, no tan solo en las barras, sino también en elementos y objetos que pueden ser cotidianos, desde levantar un bidón de agua, que antes los hombres lo hacían, hoy por hoy las mujeres también lo tienen que hacer, incluso también en el tema de los entrenamientos. eh, Entreno a mujeres para competir y entreno mujeres sobre todo para que se puedan a ver, tengan la misma capacidad que el hombre, que eso es decir, con tan solo el hecho, yo lo estaba escuchando hoy a Marcelo, que con el hecho de que una persona pueda llevar las bolsas de la mercadería que le cuesta a muchas personas, bueno, los entrenamientos estos específicos son para eso, para que esa persona pueda resolver situaciones en la vida que no son complejas, pero que lo hacen complejo, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza del grip, la fuerza del agarre, esto, esto que nosotros debemos tenerlo y lo debemos trabajar, es muy importante en personas mayores de edad que lo trabajen. ¿Cómo es simple? Apretando algo, apretando algo reiteradas veces, apretando algo reiteradas veces, yendo a un gimnasio y que el entrenador haga levantar pesos cortos, ¿sí? Con tiempos cortos, porque el entrenamiento que nosotros hacemos y el entrenamiento que yo me baso desde toda la vida son entrenamientos de 40 minutos cortos, intensos, con alta cantidad con una alta cantidad del porcentaje ahí cosa de un máximo en cargas. En personas adultas no es eso, es decir, las cargas pueden variar, pero en una persona que ya quiere competir, sí, estamos cerca del 90-95% del máximo que puede levantar esa persona. Eso es una. La fuerza del agarre es muy importante al tener en cuenta y que tiene que dentro de un gimnasio y todas las personas del mundo de de la salud debemos, eh, debemos prescribir, ¿sí? Prescribir lo que es la fuerza del agarre. Es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Con una barra, apretar algo, es decir, el movimiento de las manos, de los dedos, es muy importante. Eso es absolutamente importante. Después tenemos los ejercicios unilaterales. Los ejercicios unilaterales son cargas que se hacen de un costado de una parte del cuerpo, ¿sí? Yo tengo una carga y recompensa mi otra parte. Es decir, yo tengo una carga arriba de mi hombro y ¿qué es lo que hace mi cuerpo? Está recompensando la otra zona, ¿sí? Eso es para personas que han sufrido algún tipo de lesión y que tienen fuerza o que han hecho toda la vida un tipo de deporte o no hicieron nada y tienen fuerza más en su diestra, por ejemplo, porque son diestros, son derechos, que en la parte que la izquierda. Así pasa con lo mismo con todo, tanto como las extremidades inferiores como las extremidades superiores. ¿Sí? Todo lo que se llaman cargas unilaterales es muy bueno y sobre todo lo que no he escuchado hablar acá sobre todo en la estabilidad, porque Marcelo habló en el equilibrio, bueno, la estabilidad del cuerpo es lo que te va a mantener a vos sano, estabilidad, ¿sí? Hay estudios, muchos estudios, vuelvo al tema del agarre que me olvidé, que me quedó ahí pendiente, hay muchos estudios que dicen de que un buen agarre una buena sujeción, es decir, un buen grip es salud. Eso es lo que marca la diferencia de nuestros ancestros a lo que somos nosotros, lo que vamos hoy por hoy, ¿no? Es decir, no tener la capacidad que tenían, capacidad sí, pero no tener la fuerza que tenían nuestros ancestros que han trabajado con herramientas de muchísimos años, muchísimos años. Hoy por hoy, hoy por hoy bueno, después fue era la lapicera, hoy por hoy el celular, cada vez menos y peor. Movilidad activa,
y pasiva, que son esos ejercicios que ayudan a que el cuerpo pueda elongarse, que el músculo pueda elongarse, que el tendón pueda estirarse, ¿sí? Yo lo haría en un día determinado junto con una buena respiración torácica, abdominal, una buena respiración con estos ejercicios de movilidad que ayudan muchísimo. Hoy por hoy, a ver, uno de las patologías que estoy encontrando mucho es la parte escapular. La parte escapular la gente la tiene soldada. Es decir, no puede levantar nada por encima de la cabeza. Es impresionante. Escapular, ¿sí? Que es una articulación muy importante, la escapular, y después otra es lo que es flexo extensor de nuestro tobillo. Chicos, ya con 14, 15, 16 años lo metes dentro de un gimnasio y no tienen la capacidad, ¿sí?, de hacer una cuclilla o una sentadilla sin que la cola toque las piernas. Es impresionante. Sobre todo en poblaciones, nosotros, los occidentales, sobre todo, occidentales se dice, ¿no? Que la parte de nosotros, bueno, sobre todo, toda la parte de América somos en ese caso, no, bueno, hay poblaciones que comen sentados, ¿no? Hay poblaciones que comen sentados o con las piernas metidas hacia adentro. Bueno, nosotros hemos perdido esa capacidad también. Patrones básicos de movimientos, también es otro punto a tener en cuenta y están dentro de las programaciones que uno hace y que sirve un montón para las personas grandes. Peso muerto, tan cuestionado por Anselmi, que es un gran entrenador, que si ven en las redes sociales dice que es muy peligroso. Sí, la verdad que sí. Los pesos muertos son unas bisagras de cadera, lo que hace que la bisagra se mueva hacia adelante y hacia atrás. Bueno, esos son los pesos muertos, famosos pesos muertos, que se pueden dar diferentes pesos muertos, como por ejemplo tenés la barra hexagonal, que le puedes dar a personas grandes sin ningún problema y sin intervenir tanto en el lumbar, tampoco, eh, es decir, desde un ángulo, desde mayor altura se lo puede dar y después ir bajando la altura, bajando la altura, bajando la altura, hasta que esa persona coloque bien su lumbar y y que quede la espalda recta o neutra, que es lo importante. Peso muerto, bueno, que dijimos, sentadillas, preses verticales y preses horizontales, los preses por encima de la cabeza, que son los preses eh, verticales, que es muy importante. Muchas mujeres que sufren de los manguitos rotador y de los manguitos rotador y que se van a hacer, a ver, dentro de mi familia tengo abuelas que se han operado de cadera, tías que se han operado de hombros. ¿Y por qué es eso? Por la falta de actividad. Por la falta de actividad en el hombro. No tanto en el hombre en sí, porque el hombre tiene mayor masa muscular en esa zona, en cambio la mujer menos. Entonces la mujer también tiene que trabajar, ya sea a cualquier edad, tiene que trabajar el tren superior. ¿Qué pasa? Hay entrenadores que le dan un trabajo excesivo, ¿sí?, a las mujeres de entrenamientos de tren inferior, de tal vez hasta incluso de frecuencia 2, 3 por semana y menos de la zona de arriba. No, no, tenemos que evaluar todo eso y tenemos que evaluar también cómo hacen los ejercicios, cómo hacen, porque bueno, es decir, esto es algo personal, es decir, esto es lo que yo veo dentro de los gimnasios. Hay muy poca movilidad en la parte de hombro y que ahí también repercute la parte de nuestras escápulas. Y como último, los traslados. Hace 2, 3 años atrás, Dan Jones, que es un gran entrenador de la fuerza a nivel mundial y también escribe libros, todo, hizo un paréntesis en la fuerza de traslado y lo nombró a los granjeros. Ahí si alguien conoce de esto, de los granjeros o los traslados o el farmer walk, que se llama, que son
cargas que se ponen en las manos y es salir a caminar o salir a moverse con carga, ya sea unilaterales o con carga en la mano. Tiene, él dice que con ese ejercicio ya estás cumpliendo el 90% de de tu entrenamiento. Bueno, no es porque él lo diga, ni tampoco incluso, ni tampoco lo leía el libro, porque cuando él lo escribió al libro y cuando empecé a leer, empecé a viendo, eran cosas que yo ya sabía y eran cosas que nosotros, los Stroman, veníamos trabajando ya en los años 60, se trabajaba. Yo hace 20 años, que fueron mis primeros granjeros en hacerlo, a mis primeros granjeros, que lo tengo ahí hecho de fiel de vía, porque yo vivo en un pueblo muy, pero muy pequeño, y desde acá me traslado por todos lados y enseño también lo mío. Yo ya lo tenía y a partir de mis 16 años, 17 años ya lo tenía y ya le daba a la gente ya los traslados y la gente me decía, pero negro, ¿esto es entrenamiento? Sí, esto es entrenamiento. Bueno, los traslados son muy importantes, que vayan a un gimnasio, que hagan los traslados para que para fortalecer todo. Fortaleces articulaciones, fortaleces tus manos, tus grip, tus agarres y también todo esto tiene que ver cuando uno eleva las cargas, también trabaja el sistema nervioso central, que es muy, pero muy importante, ¿sí? Para la salud y para nuestra vida. No sé qué más hasta ahí puedo agregar, puedo compartir, si hay algunas preguntas o si el doctor por ahí puede intervenir también. Aquí No, muy bien. tenemos una pregunta que dice si en los entrenamientos con peso muerto es determinante la fuerza de agarre. Totalmente. Es muy buena pregunta. La verdad que es impresionante que se ha detectado. Bueno, a ver, evidencia que lo respalda. Además que incluso yo, pongo un caso. Eh, Estaba atendiendo hace poco, hace un año atrás, atendía a una persona que le había agarrado una CB, ¿sí? En una parte había quedado muy débil, creo que era la parte izquierda, incluso era derecha, sí, creo que la parte izquierda había quedado muy débil. Toda su parte, ¿cómo se le dice? Bueno, no tengo el nombre específico, toda la Es parte, mi parece. bueno, la parte, bueno, quedó muy débil y era tratar de que ella pensaba que nunca iba a llegar tenía ya, se le estaba atrofiando las manos, se le estaba atrofiando el codo, el hombro, todo. Empezamos a hacer un trabajo desde muy pequeño, desde agarrar una pelotita le había puesto harina a un globo, lo hice apretar al globito y bueno, con eso íbamos trabajando, le íbamos haciendo flexión, extensión de sus dedos, de sus manos. Y después al tiempo, creo yo que a los 3 meses más o menos, empezamos con el peso muerto. Sin cargas, ¿no? Pesos muertos a ver, con carga, pero con cargas moderadas, que uno lo llama. Y después con este test que yo le hacía, que es el test que yo pongo una barra en un rack a la altura de la cadera, la persona tiene que sujetar la barra y la tiene que levantar, nada más. Y tiene que trabajarlo durante 15 segundos o a 25 segundos. Hay gente que lo hago trabajar de 5 segundos a 25 segundos, lo máximo 25 segundos, después lo hago bajar a 15 segundos y después terminan con 5 segundos. Ir agregándoles carga. Bueno, ¿qué pasaba al principio? Abandonaba la mano con menos fuerza. Me decía, se me refala. No, 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 no es que se te refala. Es porque tenés menos fuerza. Bueno, ese test lo hacía 2 veces por día. 2 veces por día. No sé por cuántas veces lo hacía. Era una persona que venía siempre, una persona que ya está dada de alta, que a veces viene al gimnasio para saludar porque era de otro pueblo, pues lamentablemente, bueno, son pueblos cercanos y después ya no tienen tampoco la facilidad para movilizarse al gimnasio. Hasta que llegó a levantar, es una persona de 52 años más o menos, sí, 52 años, y hasta que empezó a levantar más, y igualó, es increíble porque
para mí es un logro impresionante, porque esa mujer iba a ir con una atrofia, con algo que no lo iban a salvar nadie. Es decir, por más que le pongan electromagneto, por más que le hagan masaje, lo que sea, todo, no iba a mejorar la fuerza. No iba a mejorarla. Eh, Le hice ese test durante mucho tiempo y yo no recuerdo cuánto, pero creo que era alrededor de unos 80 kilos, fue lo máximo que levantó con 5 segundos, sin escaparse de la mano izquierda. Bueno, es algo muy bueno a tener en cuenta. Después de una CB, que la verdad que vino también, estaba con psicólogo, estaba con psiquiatra, una persona que era maestra, que después ejerció al tiempo, ejerció. Eh, y bueno, eso es lo que yo puedo dar como una experiencia, ¿no? Linda y también que le pueda servir a muchos. Muchas gracias, Daniel, por tu plática. Creo que para nosotros también es beneficioso ver desde el punto de vista de pacientes como tal, cómo es su punto de vista respecto al tema del ejercicio. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos y que la fuerza los acompañe siempre. Gracias. Bueno, aquí hay una pregunta que creo que también esto más que todo sería para nosotros los cardiólogos, que quería preguntarnos si los deportes de fuerza como el powerlifting o strongman pueden tener efectos negativos a nivel cardíaco o de hipertensión. Yo puedo dar mi punto de vista desde el punto de vista cardiovascular, soy ecocardiografista y vamos a recordar que el corazón es un músculo y pues como todo músculo puede aumentar de grosor y entonces el ejercicio es uno de los factores que contribuyen al incremento de el grosor del ventrículo. En un inicio, normalmente el grosor del ventrículo debe medir aproximadamente 10 milímetros, pero por eso se recomienda de que se haga un adecuado check-up cardiovascular a todos los pacientes, a todos los deportistas, para valorar el grado de engrosamiento que tiene el corazón. Muchas veces las muertes súbitas en deportistas, la mayoría piensa que es por infarto y en realidad no es por infarto, es por miocardiopatía hipertrófica. Entonces sí es necesario de que se hagan un adecuado check-up cardiovascular y por supuesto, cuando hay un engrosamiento que sobrepasa los 15 milímetros, que ahí es donde se considera el límite de hipertrofia del ventrículo izquierdo, que incluso puede extenderse al ventrículo derecho, pues ahí estamos hablando de algún efecto negativo del ejercicio a nivel cardíaco. Y por supuesto, en ese momento se va a incrementar las cifras de hipertensión arterial. Me gustaría también que pueda platicar sobre este tema el doctor Ruachín, que también es cardiólogo ecocardiografista. La hipertensión, como cualquier ejercicio de fuerza. En realidad, como hablaba ayer Pablo y lo decimos todos, el ejercicio de fuerza actualmente es el ejercicio más beneficioso para la hipertensión. El problema es que son cargas muy altas, por lo cual hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo creo que hay que hacer un estudio de fuerza especial, con muy altas cargas. Y, por ejemplo, a los jugadores de fútbol no se les hace ergometrías comunes. Se, Exacto. se les hace ergometrías donde se llegan a muy altas cargas de trabajo, 18 meses, 17, 16 meses, porque empiezan con muchas pesas juntas, empiezan con una carga, porque tienen mucha masa muscular, por lo cual actualmente los protocolos cambiaron. Son rápidos, anaeróbicos, se cambia de carga cada minuto, no cada 3 minutos, y se empieza con mucha carga previa. Y yo creo que tiene que ser algo así, ¿sí? La idea es que sea muy agresivo para ver cómo responde ¿sí? Ante un episodio de tanta potencia como es esto. Pero creo que es lo mismo que para cualquier tipo de pesas, ¿no? O sea, peor, más agresivo todavía, yo creo que es lo mismo. Hay que hacer ejercicios con una intensidad evaluativa importante. Pero por ahí, si no tiene hipertensión con ese tipo de ejercicio, creo que el riesgo es poco y se puede hacer. Hay que hacer un examen anual como cualquier deportista que compita o que... Exacto, y además que los ejercicios deben ser en forma ascendente. Ascendente no quiere decir de que, por ejemplo, si levantaste, no sé, 15 kilogramos de peso durante esta semana y puedes muy bien el ejercicio, eso no quiere decir que la semana que viene vas a aumentar 10 kilos más de golpe, porque Claro. también eso influye a un factor negativo.
no solamente para el corazón, sino también para los músculos a los cuales se está sometiendo el ejercicio, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias por la plática. Entonces, quiero agradecer de manera especial al Laboratorio SMART porque siempre ha sido una puerta y una ventana abierta para el tema de impartir nuestros conocimientos. Así que para mí, en particular, estoy muy agradecida con Laboratorio SMART y también de que nos haya abierto esta ventana al mundo para poder transmitir los conocimientos cardiovasculares relacionados con el ejercicio. Entonces, vamos a continuar con las pláticas.